Bueno, continuando con las clases de infertilidad en la hembra, vamos a hablar de patologías del oviducto y del útero. La clase pasada empezamos con el ovario y de la misma manera las patologías de oviducto y útero las clasificamos en patologías de origen genético y congénito. Y patologías adquiridas, entre cuales tenemos inflamatorias y lesiones de tipo degenerativo, hiperplásico y neoplasias, menos comunes en oviducto, pero que también las vamos a mencionar. Entonces, como anomalías congénitas menores, aquellas que no producen infertilidad, como son los casos de infundíbulo en accesorio, el tubo uterino o el oviducto accesorio conocido como Hidatidae de Morgagni, algunos quistes remanentes del mesonéfrico, estos son paramesonéfricos, pero también tenemos quistes de remanentes mesonéfricos y nódulos ectópicos del tejido adrenal. Como vimos también que en el ovario podía haber tejido adrenal ectópico, también esto puede pasar en el oviducto. Son anomalías que en general no producen problemas de fertilidad, anomalías congénitas mayores, la agenesis del infundibulum, la aplasia segmentaria, que en el caso que sean bilaterales producen infertilidad y si no subfertilidad, duplicación y divertículos un poco menos comunes, pero que también están descritos en especies domésticas. Como patologías inflamatorias, la inflamación del oviducto o salpingitis, muchas veces como consecuencia de enfermedades venéreas, de endometritis, metritis, que terminan en una inflamación también del oviducto. Y entre las lesiones hiperplásicas, degenerativas, quísticas, tenemos algunos quistes intraepiteliales y de recesos epiteliales quísticos en la perra, metaplasias escamosas en la cerda, adenomiosis que están descritas en cerdas y en perras, y tumores que son raros, pero cuando aparecen generalmente tenemos adenomas o adenoscarcinomas y más comúnmente en la perra. Este es un ejemplo, una foto de un oviducto quístico por una aplasia segmentaria. El fluido queda atrapado dentro del oviducto y genera esta apariencia quística o de hidrosalping, en este caso en el oviducto izquierdo de la vaca. Este es un quiste de un oviducto accesorio, Hidatidae de Morgagni en la yegua. Este es otro caso de hidrosalpings, en este caso en el oviducto derecho, en la vaca. Podemos ver como cuerno derecho acá, al extremo del cuerno derecho, y la colecta de fluido dentro del oviducto, y en este caso producto de una salpingitis crónica. En general, infecciones uterinas que terminan en la inflamación del oviducto con reacción inflamatoria, producción de fibrina y adherencias que llevan al bloqueo o la obliteración del oviducto con acúmulo de fluido, y por supuesto que van a generar subfertilidad en este caso. Tejido adrenal dijimos que podía estar presente, en este caso en la bolsa ovárica hay una porción acá de tejido adrenal, producto de la cercanía de la glándula adrenal con el aparato reproductor en el origen embriológico. Estos son hallazgos en general de necropsia sin efecto en la fertilidad. Patologías del útero, también vamos a tener anomalías genéticas y congénitas, el útero de intersexos, que ya lo vimos cuando hablamos de intersexos en el Free Martin, aplasia segmentaria, útero unicornio, útero didelfo y pseudodidelfo, y la génesis de glándulas uterinas, mucho menos importante, con una incidencia mucho más baja. Acá la incidencia es baja en estas patologías, pero las podemos encontrar para aquellos que trabajen en el futuro en clínica reproductiva, las van a tener que tener en cuenta porque no es infrecuente que puedan encontrarse con algún caso de esta patología, ¿no? Free Martin bastante común en vaquillonas lecheras por la mayor incidencia de mellizos, y el resto de las patologías que tienen origen genético, como la aplasia segmentaria o el útero unicornio, son importantes en diagnosticar porque tenemos que eliminar estos animales que en algunos casos pueden quedar preñados. Es el útero característico de una vaquillona Free Martin, con falta de desarrollo, el corte histológico marcando la falta de desarrollo de glándulas uterinas,
y atrofia del epitelio, y fíjense el poco desarrollo de los cuernos uterinos en esta imagen, y como vimos anteriormente el desarrollo de las vesículas seminales, clásico de una vaquillona Free Martin, donde el antígeno HI del feto macho durante la gestación ha inducido el desarrollo de los conductos mesonéfricos. La aplasia segmentaria, una incidencia muy baja, fíjense en este reporte datos de Senjanis, sobre 20.000 vacas, un 0.04%, pero puede aparecer para quienes trabajamos con reproducción en vacas, probable que hayamos tenido a lo mejor 6 o 7 casos de estos en nuestra experiencia, después de más de 20 años palpando vacas o revisando animales preservicio. Y la importancia de esto es que esta aplasia segmentaria se denomina también enfermedad de las vaquillonas blancas, porque fue diagnosticada en estas vaquillonas con pelaje blanco, y como era genético, aparecía asociado a este pelaje blanco, y por eso se le llamó enfermedad de las vaquillonas blancas. Y lo importante de esto es saber que esto puede estar presente en la palpación, tener cuidado de no confundir con una preñez, porque esto acumula líquido y podemos, por lo tanto tenemos que hacer pellizco de membranas fetales acá y vesícula amniótica para asegurarnos que no confundimos esto con una preñez. Acá podemos ver otro caso de un útero que llegó a la sala de necropsia en un práctico de reproducción, descarte de algún campo de la zona donde el animal seguramente fue descartado por infertilidad, o el veterinario palpó y detectó esto. Y acá ven la aplasia segmentaria y el acúmulo de fluido. El útero unicornio también baja incidencia, 0,01%, origen genético. Esto, si el animal ovula de este lado izquierdo acá, puede gestar, por lo tanto es importante que podemos encontrar con esta vaca en lactancia, por supuesto, y es importante rechazarla, porque va a dar origen a crías que pueden transmitir este gen que es el responsable de esta patología. Y interesante acá ver cómo la retención del cuerpo lúteo, por eso genera cuerpo lúteo persistente, pero en el caso ovular del lado donde no está el cuerno, al no haber suficiente prostaglandina, el cuerpo lúteo va a persistir, eventualmente con el tiempo va a regresar espontáneamente, y la vaca puede ovular de este lado izquierdo y quedar preñada. Por lo tanto, es importante rechazar estos animales una vez que finalizan la lactancia, en caso de que no hayan sido detectados como vaquillonas. Lo ideal sería detectarlas como vaquillonas y no darle servicio a estos animales. Acá hay otro ejemplo también llegado a la sala de necropsia, donde falta el cuerno izquierdo, solamente está presente el cuerno derecho y la presencia de cuerpo lúteo en el ovario izquierdo. De vuelta, este cuerpo lúteo persistente provocado por la ausencia del cuerno y la falta de prostaglandina para poder lisar el cuerpo lúteo. El caso de útero unicornio en la cerda, que también está descrito. En la yegua, mucho menos común, y en este caso es un reporte que hay en el Australia Veterinary Journal en 2007, donde falta el cuerno derecho. Esta es una vista ventral del útero, por lo tanto el que falta es el cuerno derecho en este caso. Aplasia segmentaria en la perra, en este caso bilateral, lo que va a generar infertilidad, también de origen genético. Fíjense que los cuernos uterinos llegan hasta ahí y ahí están truncados, falta toda esta porción de los cuernos uterinos. Quistes originados en el conducto mesonéfrico. Fíjense, este es el útero de una perra y un quiste que está localizado, pareciera, en el miometrio, sobresaliendo en la serosa. Uno podría pensar que es un quiste paramesonéfrico, pero en este caso es un quiste de origen mesonéfrico, también sin implicancias en la fertilidad. Los quistes de inclusión de la serosa en la perra son bastante comunes de encontrar, normalmente post-mortem o cuando se hace la castración de la perra. Y estos quistes están originados en la serosa. Lo que sucede es cuando la perra queda preñada, se expande la serosa, después se produce la regresión o la involución uterina, y cuando va involucionando la serosa, al contraerse se pinza y retiene líquido, formando estos quistes clásicos que aparecen más comúnmente en la perra. Acá hay otra imagen de la página del Dr. Losted. Esta página es una página que nosotros les recomendamos para que miren casos e imágenes reproductivas muy,
muy buenas, con muy buenas fotos. Y este es otro caso también de la misma origen, quistes de la serosa en una perra, generalmente hallazgo de vuelta post-mortem. En algunos casos hay que hacer un diferencial con lo que veíamos recién, que son quistes del mesonéfrico, de origen mesonéfrico. Entonces, si nos interesa desde el punto de vista de la patología, un análisis histológico podría revelar el origen de estos quistes que están ubicados en la serosa o en la pared del útero. Una aplasia segmentaria en la cerda, faltando una porción del cuerno derecho. Este es el caso del útero pseudodidelfo. Útero didelfo sería cuando el útero está completamente duplicado, o sea, cada cuerno con su cérvix. Si tendríamos un cuerno con un cérvix derecho y un cuerno izquierdo con un cérvix izquierdo, sería didelfo. En este caso, que hay dos ingresos, dos entradas, dos orificios cervicales externos, se conoce útero pseudodidelfo. Es un hallazgo también posible en vaquillonas y que puede generar algún problema de distosia o también al momento de inseminar, alguna dificultad en la inseminación. Acá vemos otra imagen de un útero pseudodidelfo. Esto es una duplicación del cuerno uterino, un útero didelfo, duplicación de todo el cuerno. Perdón, no es didelfo, sería si está dividido acá el cuerno, en este caso sería duplicación del cuerno uterino. Es una patología muy poco común y en este caso es un caso en una cerda. Todas estas imágenes pertenecen a la colección de fotografías del Dr. McEntee y que están en su libro, publicado en el año 91, en el libro de patologías reproductivas en animales domésticos. Es un quiste linfático en la yegua. Los quistes del útero son comunes en la yegua, sobre todo luego de endometritis y fibrosis, con obliteración de los conductos de secreción de las glándulas, tantos de las glándulas uterinas. Entonces puede haber quistes de glándulas uterinas o quistes también de los linfáticos, como en este caso. Yendo a las patologías de origen inflamatorio, la involución uterina la vamos a ver cuando hablemos de puerperio en los animales domésticos. En este caso vamos a hacer referencia a metritis, endometritis y piómetras como patologías más importantes inflamatorias que se dan en todas las especies. Después tenemos algunas patologías menos comunes como abscesos uterinos, hidrómetras y algunas infecciones específicas de las cuales vamos a mostrar algunas imágenes. Metritis en la vaca es una patología, es la inflamación del útero, producto generalmente de distosia, retención de placenta, más común en vaquillonas de primera lactancia que en vacas, con una incidencia que va más o menos del 20% en vaquillonas y un 10 o 15% en vacas, todo dependiendo del grado de distosia y algunas enfermedades metabólicas, principalmente carencias de calcio y magnesio que generan retención de placenta, y problemas inmunológicos, depresión del sistema inmunológico alrededor del parto, que también favorecen la retención de placenta y la predisposición a metritis, que se da entre el día del parto y el día 15 más o menos. Y las dos clasificaciones que podemos hacer de metritis es una metritis que tiene un compromiso sistémico y una metritis que no compromete en forma sistémica al individuo. Va a haber una secreción, un útero tenso con secreción con olor, pero sin temperatura. Entonces, si hay compromiso sistémico, tenemos que tratar con antibióticos porque está en riesgo la vida del animal. En caso de que la metritis no comprometa en forma sistémica al animal, podemos hacer un tratamiento con prostaglandinas, un tratamiento sostén con fluidos y calcio y dejar que el animal se recupere solo. Los microorganismos responsables, Truperella piógenes, Fusobacterium necrophorum y bacteroides, son los que están descritos en esta metritis, pero de vuelta es un problema complejo del posparto de la vaca lechera que de no solucionarse en general termina con una endometritis persistente, una endometritis que también la podemos clasificar como clínica, subclínica. Clínica si hay descarga purulenta, generalmente se da a partir del día 20, entre el día 20 y 60 o 20 y 50 podemos diagnosticar endometritis. Clínica si hay secreción purulenta, subclínica si no hay signos clínicos, pero sí detectamos una alta incidencia de polimorfonucleares en una muestra de Cyto-Brash o un frotis de la secreción uterina, que lo podemos tomar con un cepillo, podemos tomar también una biopsia, pero en general el cepillo es menos invasivo, más rápido.
Y si la concentración de polimorfonucleares supera el 18% entre el día 20 y 30 o 10% del día 30 y 47, podemos pensar que estamos con una endometritis subclínica. De hecho, estos diagnósticos están hechos en base a que reducen el hallazgo de esta cantidad de polimorfonucleares en esos frotis uterinos o de endometrio, comprometen la fertilidad. De vuelta, Truperella piógenes, previamente llamada Arcanobacter, pero ahora Truperella piógenes y otros agentes etiológicos como Escherichia coli pueden producir endometritis. La incidencia va a depender mucho del manejo, de lo que hoy decíamos respecto a la incidencia de distosia y retención de placenta, pero podemos pensar que un 20% de endometritis clínica y un 50% de endometritis subclínica. El tratamiento es bastante controvertido, hay casos en que no se realiza directamente el tratamiento, pero pueden funcionar algunos antibióticos intrauterinos y la prostaglandina. En caso de haber presencia de cuerpo lúteo, podemos inyectar prostaglandina, inducir celo, y podría eso mejorar la situación. La piómetra es una patología bien específica para el caso de la vaca. En otras especies también existe la piómetra, pero puede ser a cuello abierto, por ejemplo en el caso de la perra. En la vaca la piómetra es siempre a cuello cerrado, presencia de cuerpo lúteo, acá podemos ver el cuerpo lúteo en la ecografía, y la presencia del cuerpo lúteo, contenido purulento en el útero, y en la ecografía, acá podemos ver una imagen ecográfica con la pared del endometrio y el contenido purulento dentro. Diferencia con la preñez, si palpamos una vaca como esta, vamos a tener que tener en cuenta que el líquido, la pared puede estar un poco más engrosada que una preñez y el líquido va de un lado al otro, no está localizado de un lado como es en la preñez, que es donde hay una adherencia de las membranas fetales al útero. Entonces la preñez permanece de un lado, el líquido si nosotros lo movemos va a ir de un lado al otro, y va a haber ausencia de pellizco de membranas fetales y ausencia de vesícula amniótica que nos va a ayudar al diagnóstico. Si nos ayudamos con la ecografía podemos estar un poco más tranquilos, más seguros, más rápido en el diagnóstico. Y en este caso, si el tratamiento es prostaglandina, va a funcionar en general 2 dosis o 3 dosis separadas de 8 o 12 horas, lisando el cuerpo lúteo, abriendo el cuello y en muchos casos solucionando en un solo tratamiento. A veces hay que repetir, pero la vaca se recupera, se retrasa un poco la concepción, pero se puede preñar. Hablamos hoy de biopsias uterinas. La biopsia, vimos en el teórico de infertilidad en la yegua, que es muy utilizada para diagnóstico de endometritis, no es tan utilizada en la vaca, pero en el caso que la hacemos, tenemos que hacer en la parte ventral del útero, que hay menos riesgo de que se produzca esta perforación de la pared del útero. Hay que hacerlo en la parte ventral, donde tenemos los ligamentos, más difícil de causar este tipo de lesión, pero de vuelta, se usa en forma experimental en la vaca, no se usa en forma práctica, porque no tiene la misma utilidad que tiene la yegua, que es predecir la fertilidad. Algunas lesiones de útero traumáticas, un desgarro en el cuerpo del útero, en una vaquillona posparto. Acá también tenemos otra cicatriz en una vaca, fíjense la cicatriz de tejido fibroso en la pared del útero, acá se ven las carúnculas, producto también del trauma y imagen histológica de la misma lesión. La piómetra en la yegua no es tan común como en la vaca, la incidencia es menor, generalmente ocurre en yeguas viejas, y a veces por degeneración o hiperplasia quística de las glándulas, con secreción de exceso de fluido y una contaminación en yeguas con problemas de conformación y en general yeguas viejas. Y acá vemos la imagen, el infiltrado inflamatorio en el estrato compacto del endometrio, el sector de las glándulas en la submucosa, y la clara infiltración, células inflamatorias en el estrato compacto, imagen ampliada, con mayor definición y mayor aumento, donde podemos ver todo el infiltrado de leucocitos, linfocitos y polimorfonucleares en el estrato compacto del endometrio de la yegua, y barrido un poco el epitelio, la falta de está erosionado el epitelio del endometrio. Yendo a los tumores, mejor dicho, patologías de tipo degenerativas, hiperplásicas, como pueden ellas, tanto la hiperplasia de glándulas endometriales puede terminar con mucómetra y piómetra también. La hiperplasia endometrial quística, que es característica en la perra, vamos a ampliar esto cuando hablemos de patologías de infertilidad en la perra. Tumores, carcinomas y adenocarcinomas y linfosarcomas son los tumores más comunes en el útero, pero también podemos tener tumores
de origen muscular, como los leiomiomas y leiomiosarcomas, y también de tejido conectivo, como los fibromas. Este es un caso de una hidrómetra, una vaca, por una quiste folicular con exceso de estrógenos. El exceso de estrógenos puede producir esa hiperplasia en las glándulas endometriales con exceso de producción de fluido y terminar en una hidrómetra. En la vaca, esto es una mucómetra con hiperplasia quística de las glándulas, también muchas veces por exceso de estrógenos que pueden venir de algún quiste, pueden venir de algún tumor, o pueden venir también de algún consumo de forraje alimentos contaminados con hongo, que productores de sustancias estrogénicas. Este es el caso de una oveja, una hiperplasia crítica de endometrio por consumo de trébol. Dijimos que las leguminosas producían sustancias estrogénicas, pudiendo producir esta patología en el útero con infertilidad. De vuelta un caso de mucómetra en una yegua, y otra mucómetra, pero ya acá con líquido más sanguinolento, que podríamos considerarlo como una hemómetra, también en la yegua. Y la imagen histológica de una hiperplasia crítica con atrofia del endometrio en la yegua, también producto por esta hiperplasia de glándulas endometriales. En la perra, la hiperplasia endometrial quística, de mayor incidencia en la perra que en otras especies, producto de las características del ciclo, con un largo periodo de predominancia de progesterona, para luego tener también un proestro y un estro bastante prolongados, con producción de estrógenos durante un tiempo largo, y a su vez tratamientos que se hacen en la perra para evitar la concepción con hormonas pueden llegar también a producir esta hiperplasia. En este caso es una perra tratada con medroxi y progesterona, un tratamiento prolongado y una mucómetra y una hiperplasia endometrial quística que muchas veces termina en piómetra, como en esta imagen, este complejo piómetra en hiperplasia endometrial quística característico de la perra, que tiene que termina en la castración. A veces pudiendo producir esta adenomiosis con penetración de la pared, perforación de la pared de la serosa, con también riesgo para infecciones intraperitoneales. Un pólipo endometrial en una gata, una patología poco frecuente, pero que la tenemos que tener en cuenta. Esto es una adenomiosis y una hiperplasia endometrial quística en una vaca, de vuelta a consumo de trébol, lo habíamos visto también en ovinos, y algunas glándulas endometriales quísticas acá en la cerda, con bastante producción de fluido, atrapamiento de fluido. Un útero con lesiones de leucosis, una foto cortesía del doctor Campero. Hasta leucosis, así como tuberculosis, pueden producir lesiones en útero. La leucosis es una enfermedad también endémica en nuestros rodeos, precisamente rodeos lecheros, o sea que puede ser que en algún momento se puedan encontrar con un útero, y tenemos que tener en cuenta estas patologías. Tumores, dijimos que carcinomas y adenocarcinomas son los tumores más comunes del útero. También tenemos linfosarcomas, en este caso un linfosarcoma en una vaca, que pueden llegar a producir infertilidad, leiomioma, en este caso en una cerda, y fibroma, habíamos mencionado que esos eran los 4 tipos de tumores más comunes. Este es el caso de un fibroma uterino en la vaca, y a veces estos leiomiomas, como este es una perra de un gran tamaño, pueden generar sectores donde la irrigación no es suficiente y terminan con una porción de necrosis. Bueno, esto sería todo. En la próxima clase vamos a terminar con las patologías del tracto genital de la hembra, siguiendo con patologías del cérvix, vagina y vulva.